Riegers, ya estamos en el tema 2.5, que es sobre válvulas solenoides, decodificadores, controladores, cableado y algo muy importante, equipos de bombeo. Justo en ese tema vamos a aprender a calcular equipos de bombeo. Bueno, primero vamos a hablar sobre la automatización. La automatización de un sistema de riego se da gracias a el controlador y a las válvulas solenoides y la comunicación que tengan entre ellos. Esto es lo que automatiza el sistema de riego a grandes rasgos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los componentes de esta automatización y primero vamos a hablar sobre los controladores. Bueno, los controladores ya hemos hablado un poquito sobre ellos. Son básicamente es el timer o el cerebro en el cual tú reflejas los minutos y los horarios que quieres regar y él va a reflejar esa programación en las válvulas solenoides. O sea, él va a mandar la señal a cada una de las válvulas para que prendan conforme su programación en los horarios y minutos programados. Entonces, el timer es el que va a decidir quién prende, quién no, también para riegos manuales, y va a ir prendiendo cada sección como esté programado, ¿sí? Después tenemos a las válvulas solenoides, que pues son las que reciben la señal del controlador, reciben la señal de 24 volts. Recuerda, el controlador se conecta a la corriente de 110, generalmente 110 volts, por medio de un transformador, se transforma a 24 volts, que es lo que recibe el controlador, con eso funciona. Es el mismo voltaje que emite 24 volts hacia las válvulas. Es un voltaje pequeño, es meramente de señal, y llega a las válvulas solenoides. Entonces, las válvulas solenoides reciben la señal de 24 volts del controlador y se accionan. Las válvulas, el cableado llega directamente a un cilindro, que es a lo que se le denomina el solenoide. Ese cilindro puede estar abierto o cerrado, se puede desenroscar, se abre y se abre la válvula por completo y deja pasar el agua. Tú puedes cerrar ese cilindro y se cierra por completo el paso del agua o el flujo. El solenoide tiene la característica de que está o totalmente abierto o totalmente cerrado. No puede estar abierto a medias, no puede ser que esté dejando pasar agua pero no más poquita. O está abierto o está cerrado, no es regulable. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener el solenoide cerrado. Entonces todas las válvulas están cerradas siempre y cuando le llega la señal de 24 volts, ahí se acciona y se abre para dejar pasar el agua hacia la tubería secundaria. Recuerda, las válvulas solenoides son las que dividen la tubería principal de la tubería secundaria y son el punto de inicio de cada una de las estaciones. Puedes distribuirlas de dos formas. Una es centralizarlas en el cuarto de máquinas o en un solo lugar y la otra es distribuirlas por todo el sistema de riego para que cada válvula esté cerca de su propia estación. Ya te he platicado sobre esto, yo recomiendo tenerlas cuando se pueda dentro del cuarto de máquinas. Generalmente cuando no se puede es por precio, que sale mucho más caro juntarlas porque tienes que llevar muchos tubos de diámetros muy grandes y se complica y puede elevar el costo, pero si tienes la posibilidad de ponerlas en un mismo lugar es más recomendable porque lo que más falla en un sistema de riego son las válvulas y el cableado. Entonces, si tienes el cableado cerca del controlador, es menos cable, menos falla. Están protegidas dentro del cuarto de máquinas, lejos de la intemperie, de la humedad, que están hechas para trabajar bajo estas condiciones, pero obviamente si las expones menos van a tener más durabilidad. Entonces es recomendable centralizarlas en un cuarto de máquinas siempre y cuando el costo así te lo permita. Después vamos a hablar sobre la comunicación entre el controlador y las válvulas solenoides, que es por medio de cableado. Y hay dos formas de hacer el cableado. Tenemos el multicable tradicional, que es básicamente traer un cable de corriente para cada válvula, o el duplex, que es para decoders. Vamos a explicar los dos. Primero, tenemos el multicable tradicional. Aquí el objetivo es llevar voltaje a cada una de las válvulas para poder mandar la señal de 24 volts y accionar la que se requiera, ¿no? Entonces todas tienen que estar conectadas al controlador. En el controlador tenemos una sección para poner el cable común, una sección para prender la válvula maestra o bomba. Después tenemos todos los espacios para las válvulas solenoides. El tamaño del controlador va a depender directamente de la cantidad de válvulas que utilices. En la sección anterior vimos cómo sectorizar. Ahí vas a saber cuántas estaciones vas a requerir en tu sistema de riego y eso te va a indicar de qué tamaño es el controlador. Generalmente son de 4, 6, 8 estaciones. Incluso hay algunos que son modulares, los cuales tienen de base 4 estaciones y puedes irle añadiendo módulos de 3 o 6 estaciones hasta llegar a algún límite de 20 o 30 estaciones. Cada marca tiene diferentes modelos y diferentes especificaciones. Entonces, tú tienes ahí tu controlador y tienes las entradas que te comento, común, master valve o bomba,
y cada una de las estaciones. Ahí se conectan todas las válvulas. El objetivo es llevar un voltaje del controlador hacia cada una de las válvulas y tienes que llevar tanto una corriente como un común a cada una. Pero la diferencia es que las válvulas pueden compartir el común. Es decir, puedes mandar un solo cable para conectar todas las válvulas solenoides y que sea el común. Esté conectada del controlador a la primera válvula, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y está conectada en todas. Es importante que hagas la continuación. En la primera válvula conectas el común y continúas. En la segunda válvula conectas el común y continúas. También tienes que mandar una corriente, pero aquí sí tiene que ser independiente. Una corriente del controlador a la primera válvula y se acabó. Ese va conectado en el número 1 en el controlador. Después en el número 2 conectas otro cable y ese va a la segunda válvula. Hasta ahí. Después el espacio 3 para la tercera válvula y de esa forma lo vas acomodando. Entonces, en la trayectoria de cables, primero van a ir todos los cables juntos. Si tienes 5 estaciones, van a ir 6 cables, uno para cada válvula y el común. Después de la primera válvula, uno de los cables de corriente se termina ahí y siguen los demás. Entonces van a seguir 4 cables, después de la siguiente válvula 3 y para la última válvula van a ir 2 cables. Entonces, esa es la forma en la que trabaja el multicable. Se recomienda usar un color diferente para cada estación para que puedas identificarlos. A veces alguien rompe algún cable a medio camino o estás en alguna válvula haciendo alguna reparación y que tú veas qué cable, con qué colores de qué estación y tú en el controlador puedas ver que el amarillo es la estación 1 o el rojo es la estación 2. Lo que te recomiendo es que generalmente utiliza los mismos colores para lo mismo. Por ejemplo, nosotros utilizamos en nuestra empresa de instalaciones de riego inteligente landscaping, utilizamos el color verde para el común. Ya sabemos que si nos topamos en cualquier instalación que es de nosotros, el cable verde es el común, ya lo sabemos. Y ya sabemos que el rojo es la estación 1 y el azul es la estación 2. Vamos asignándole colores y siempre trabajamos de la misma forma para poder hacer reparaciones futuras más rápidas y eso nos ayuda bastante. Entonces te recomiendo mucho usar los mismos colores. Entonces el controlador lo conecto de esa forma y él va mandando la señal a cada una de las estaciones según cómo corresponda para que prenda la que debe de prender según su programación. Entonces es el método tradicional donde metes un cable por cada válvula y es el método multicable. El sistema duplex es por medio de decoders. Necesitas hacerlo con decoders o decodificadores. Funciona de esta forma. Tú tienes que tener un controlador que sea compatible con decodificadores. Según la marca vas a buscar el modelo que sea compatible. Después vas a tener que instalar un decoder en cada una de las válvulas. O sea, cada solenoide requiere un decoder. Hay algunas marcas en las cuales tienen algún decoder que vale por 2 y puedes poner 2 válvulas juntas y te ahorras comprar dos decoders, sino que nomás compras uno doble y lo conectas a las 2 válvulas. Pero básicamente es que todas las válvulas tienen que estar conectadas a un decoder. Hay algunas marcas en las que también tienes que meter algunos decoders intermedios cada cierto tiempo o tierras físicas y también en los finales de cada estación. Por ejemplo, tienes válvulas para un lado y válvulas para el otro. Al final tienes que poner un decoder especial y al final un decoder especial o algunas tierras físicas. Por eso es muy importante que antes de cotizar o diseñar algo con decoders tengas que ver la existencia de los materiales que vas a utilizar y ver realmente qué tanto vas a utilizar, porque no nomás es el decoder de cada válvula, sino que hay decoders intermedios y hay decoders en las puntas o tierras físicas. Esto depende directamente de la marca que utilices para hacer la instalación. El cable es solamente 2 cables que vienen del controlador y van a pasar por todas las válvulas. En este caso se conectan al decoder que está cerca de la válvula, que está en la misma válvula, después en la válvula y luego continúan hacia la siguiente estación. Y esa forma como se conectan todas las válvulas. Ahora es importante que cada decoder esté programado. Generalmente puedes hacer la programación directamente en el controlador, pero tienes que llevar el decoder físicamente y conectarlo en el controlador para programarlo. O hay algunos controles inalámbricos que tú puedes llevar y controlar en cada lugar. Entonces tú llegas a la estación 1, sacas el decoder de la estación 1, lo conectas al controlador, al programador, lo programas y lo vuelves a conectar y así te la vas llevando con todos los decoders o decodificadores. Lo que hace ese programador es decirle a cada decoder el quién es. Por ejemplo, tú eres el decoder de la válvula 1, tú eres el decoder de la válvula 3 y entonces se queda registrado eso en cada decoder y cada decoder sabe qué válvula es, a qué estación pertenece. Entonces el controlador va a mandar una señal por el cable duplex, que solamente son 2 cables,
por ese cable y va a decir, préndase la estación 3. Entonces, quien tenga la señal de la estación 3, quien esté programado con la 3, se va a accionar, va a dejar pasar la señal a la válvula y la va a accionar para que se prenda. Y después, cuando tenga que prender la estación 7, así se hace. ¿Por qué existe este método y también el multicable? Bueno, el multicable es el tradicional, es el que siempre se ha utilizado toda la vida, pero conforme va creciendo el tema de los sistemas de riego y las instalaciones y los proyectos, fue sobresaliendo el problema de que hay proyectos que tienen muchas estaciones y se complica mucho el uso de tanto cable. Imagínate un proyecto de 300 o 500 estaciones. ¿Cuánto cable utilizaría? Son muchas conexiones, son conducciones muy amplias, tal vez de tubería eléctrica muy grandes, donde puede haber muchos problemas y tal vez en alguna conexión, en medio, en alguna parte salga sarro y empiece a funcionar mal, pero tanto cable, tanta distancia, tantas conexiones, o sea, tanto material, te da oportunidad de que haya también mucho problema. Entonces se complicaba mucho una instalación. Ahora también si quieres utilizar un color por estación, pues se complica, ni siquiera hay tantos colores, o sea, es muy complicado. Bueno, cables con este tipo de color es muy complicado, entonces decidieron inventar este sistema de decoders, el cual solamente usas 2 cables. El sistema de decoders puede ser muy económico en algunas situaciones, porque solamente son 2 cables, es un cable duplex. En vez de mandar muchísimos o 300 o 400 cables, manda solamente 2. Pero es cierto que esos cables generalmente la marca te pide que sean de la misma marca para que puedan hacerte válida la garantía, es cable de alta calidad. Y si es más caro, el hecho de comprar decoders también te eleva el costo. Si tienes que meter tierras físicas, te eleva el costo. Pero si tienes que usar muchas estaciones, sí te sale más barato con decoders, porque solamente son 2 cables. Aunque tengas que gastar en los decoders, en vez de ahorrarte todo el trabajo, mano de obra y material de meter multicables cuando son muchísimos, y te sale más barato con decoders. Entonces tú tienes que ver qué te sale más barato, multicable o decoder. Hay un punto medio en el cual te sale más barato uno u otro. Tienes que encontrar eso para cada proyecto. Y la única forma es sacando la lista de materiales. Tú haces el diseño, sacas la lista de materiales, sacas la trayectoria, calculas los metros de cable, ves el costo de instalarlos, el costo de comprar el material y lo haces de igual forma por los decoders y puedes ver cuál sale mejor. De esa forma puedes saber cuál te conviene más. Otro beneficio de los decoders es que tú estás preparado para futuras ampliaciones de un sistema de riego. Justamente hace unos días fui a ver un sistema de riego que instalamos que tiene varios kilómetros de cable decoder. En esa ocasión eran solamente 6 estaciones, eran 4 para una parte y 2 para otra parte. Eran estaciones muy grandes, pero separadas por un par de kilómetros. Y el cable pues no sería necesario para solamente 6 válvulas decoders, era mucho, pero el comprador, el dueño del proyecto, decidió hacerlo de esa forma porque muy probablemente en el futuro haría ampliaciones donde necesitaría más estaciones, pero no sabía todavía en ese momento dónde o cuándo, de qué forma las iba a tener. Entonces de esa forma pudimos agarrarnos del cable que ya teníamos en aquellos lugares, hacer una conexión y poner otra válvula sin tener que recablear desde el controlador, porque si hubiéramos usado un multicable, hubiéramos puesto los cables que van para un lugar, los cables que van para el otro, las tierras, y si te quieras meter una estación adicional tendríamos que tener un cable de corriente nuevo desde el controlador hasta acá. Y tú dices, bueno, pues meto 1 o 2 cables por si acaso, ¿no? Por lo que pueda salir, pero él decía, igual me pueden salir 3 estaciones nuevas o me pueden salir 100, no tengo idea. Entonces metimos decoders, metimos el cable duplex y estamos viendo lo de algunas ampliaciones y vamos a meter ahí, solamente vamos a tener que agarrarnos del cable, no tenemos que meter cableado nuevo desde el controlador, que está muy lejos. Entonces, en proyectos de ese tipo conviene mucho. También en centros comerciales nos ha tocado hacer una periferia de un circuito cerrado, una periferia de tubería principal con presión constante y un cable de decoder todo alrededor y vamos derivando hacia las válvulas. Han ido sacando estaciones adicionales para jardineras y cosas que se van ofreciendo que no sabían que tenían eso en el proyecto inicial y van metiendo este tipo de cosas. Entonces el decoder es muy bueno para eso. Entonces las ventajas serían que en algunos casos donde hay muchas estaciones puede salir más barato y también que tienes una toma cercana para poder ampliar sistemas de riego. Entonces esas son las ventajas de los decoders contra el sistema multicable y la desventaja es que en algunas ocasiones pues, puede ser muy caro. Recuerda que todo el cableado, tanto el duplex como el multicable, tiene que ir en producto eléctrico o tubería eléctrica, tiene que ir protegido, no puedes poner el cable así directamente a la tierra. Este tema es muy importante porque ya eres un rigger profesional y tienes que verte como tal, ¿sí?
También recuerda que para distancias grandes tienes que calcular el cable. Cada cable tiene su especificación técnica, lo puedes ver con tu proveedor de cualquier marca que estés utilizando, y tienes que ver el calentamiento del cable. ¿Cuál cable te conviene más? Que no se caliente con la instalación que vas a hacer, según el amperaje y la distancia que tienes. Con una simple tabla puedes sacar eso, es muy sencillo, y lo puedes ver con tu proveedor de cableado. Chan, chan, chan. Ahora sí vamos a ver este tema. El tema por el que mucha gente vino, el cálculo de equipos de bombeo. ¿Cómo calcular una bomba? Es algo que mucha gente tiene esa duda. Me han preguntado cientos de veces cómo calculo una bomba. Y la verdad es que es muy sencillo. Está regalado. Mucha gente que realmente no sabe mucho sobre cómo elegir las bombas tiene ideas equivocadas o son cosas que les han dicho tal vez o es mala información que tienen y transmiten esa mala información a otras personas y eso va generando un ambiente de incertidumbre muy grande porque parece algo muy complicado, parece difícil, mucha gente recibe información falsa y a mí me han platicado incluso cálculos que sacan de alguna operación matemática para poder calcular cuál es el caballaje de la bomba que requieres. Eso es súper equivocado, no puede estar más equivocado ese tipo de detalles. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ver todo paso a paso. Bueno, mira, para empezar vamos a entender cómo funciona. Son las motobombas, que es básicamente el corazón del equipo de bombeo. La motobomba está dividida en dos partes. Tiene la parte de la bomba y la parte del motor. Ya te había platicado un poquito sobre esto, pero vamos a ir hablando. Vamos a explicarlo más a fondo. El motor es el que lleva el caballaje y la parte de la bomba lleva los impulsores. ¿Sí? También se mide por tamaño. Entonces, el caballaje es un referente porque te dice más o menos cuánto va a consumir de agua y qué tanta fuerza tendrá la bomba, pero no te dice nada sobre cuánto caudal ni a qué presión va a tener. Te puede dar una idea de si es algo grande o chico, pero nada más, no te da una idea específica de cuánta agua avienta. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿calculaste bien la bomba? ¿Qué caballaje le metiste? Pues realmente no importa mucho ese detalle, porque hay bombas, por ejemplo, hay bombas sumergibles de medio caballo que avientan 10 veces más agua que una bomba periférica de medio caballo. Entonces hay una diferencia abismal entre una bomba periférica y una bomba sumergible. 10 veces más fácil. Entonces es mucha la diferencia. Ahora, dentro del mismo tipo, si te vas a bombas centrífugas, en una marca, una bomba centrífuga te puede dar la misma agua en 7 caballos que otra bomba de otra marca en 5 caballos. No hay una referencia exacta, entonces tienes que irte por bomba. Lo que tienes que hacer tú es primero calcular qué es lo que tú requieres, específicamente toda la información que ahorita vamos a ver, y con esa información ir a buscar exactamente la bomba que requieres. Las bombas se eligen por medio de sus curvas. Todas las bombas tienen una curva, es una gráfica como la que aparece aquí a un lado. Por medio de esa gráfica te dicen, esta curva es esta bomba. Y tú por un lado tienes en el eje de las Y, tienes la presión, generalmente viene en metro columna de agua o en pie columna de agua. Es una unidad de medida de carga. Tú puedes sacar el equivalente, recuerda que tenemos en nuestro PDF que descargaste en el primer tema, ahí viene el glosario de muchos conceptos y también vienen las tablas de conversiones. Ahí puedes hacer la conversión para convertir el pie columna de agua o el metro columna de agua a libras por pulgada cuadrada o a cualquier unidad de medida de carga que tú estés utilizando. Haces la conversión y dices, bueno, ¿cuánta carga necesito en el eje de las Y? ¿Y cuál es el galonaje que necesito en el eje de las X? Aquí te dice el consumo, el gasto, el caudal. Si tú ya sabes qué presión requieres, a qué caudal, sacas la tabla y identificas cuál es el punto que tú necesitas. Y tienes que buscar una bomba que su curva pase por el punto que tú necesitas. Básicamente es eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitas para poder calcular la bomba. Y bueno, lo que te pide primero, lo que necesitas para poder saber qué bomba elegir, necesitas la carga, el gasto, la disponibilidad eléctrica y el lugar donde se va a instalar. La carga es básicamente la presión. ¿Cuánta presión requieres? El gasto es cuánto caudal requieres. La disponibilidad eléctrica es si tienes voltaje de 110 monofásico, 220 monofásico, es energía trifásica, qué tipo de electricidad es la que tienes disponible en ese lugar. Y dónde se va a instalar, pues es ver
Si tienes un lugar físico donde se puede instalar una bomba horizontal normal, o si forzosamente tienes que instalar una bomba sumergible. Tal vez no hay espacio. Por ejemplo, una vez una instalación en un cerro, y había una pila de agua, pero no había cuarto de máquina, no había nada. ¿Y dónde instalas la bomba? ¿Dónde la pones? ¿A la intemperie? Pues no, o sea, no es lo ideal. Entonces, pues un bomba sumergible, ahí era obvio que era la única alternativa. La bomba sumergible pues va bajo el agua, no ocupa espacio, es totalmente silenciosa, tiene muchas ventajas, generalmente son mucho más eficientes, son de acero inoxidable, duran muchísimos años, es muy recomendable una bomba sumergible. Después de la bomba sumergible, lo más recomendable es una bomba centrífuga para sistemas de riego. Ya te hablé un poquito sobre el sistema de los equipos de bombeo. Entonces tienes que ver si vas a poder instalar sumergible o centrífuga. Tal vez multietapas también se puede, también puedes utilizar en sistemas de riego multietapas. Y a qué voltaje, cuál es la carga y cuál es el gasto. Son los datos que requieres. ¿Cómo obtienes la carga y el gasto? El gasto, la forma es que tienes que sacar el gasto de cada una de las estaciones que tienes. Recuerda que ya sabemos cómo calcular el gasto, o sea, cuánto gasta en litros por minuto cada una de las estaciones que tienes en tu sistema de riego. Buscas cuál es la más demandante. Si la más grande es de 100 litros y tal vez tienes las de más de 50 litros, pues tú tienes que satisfacer las necesidades del de 100 litros por minuto. Entonces, tu necesidad es de 100 litros por minuto, en ese caso. Después, para poder elegir la carga, tienes que encontrar la carga más demandante. Pero aquí no es por estación, aquí es por aspersor. O sea, ¿cuál es el aspersor que va a tener más demanda de carga? Bueno, puedes tener varias alternativas si puede ser este o este. Si tienes dudas entre cuáles, te recomiendo sacar el de todas y ver cuál es el que tiene más y ese lo tomas como referencia. Por ejemplo, pueden ser estaciones que tengan aspersores rotores que tal vez exijan un poco más de presión. Acuérdate que los aspersores rotores de 5000 o para arriba pues van teniendo necesidades de más presión. Entonces, una alternativa puede ser los aspersores rotores, ¿no? Elegir alguno de si es que tienes una estación con rotores y los demás sin rotores, pues la que tiene rotores puede tener más necesidad de carga. También puede ser si tengas estaciones elevadas, tal vez tengas que subir algunos pisos para regar alguna jardinera o algo por el estilo. También puede ser alguna alternativa algo elevado o arriba de algunos taludes. Y otra alternativa también puede ser la estación más lejana. Entonces, básicamente, tú tienes que encontrar cuál es el aspersor que tiene la pérdida por fricción más grande. Puede ser el aspersor más lejano o el aspersor más elevado o el aspersor con más necesidad para funcionamiento. Puede ser algún rotor, hay rotores de 5000, 7500, 8000 o un Rainbird que necesites. Puede haber rotores que tengan necesidades muy altas de presión y puede ser el caso. Entonces tú tienes que buscar cuál es el aspersor. Si tienes duda, puedes hacer el cálculo para diferentes aspersores y ves cuál es el que tiene la pérdida de carga más grande. Lo que haces es que eliges los aspersores que quieres tomar y decides, este aspersor requiere este caudal a esta presión para funcionar óptimamente. Y empiezas a calcular según la tabla que ya vimos, ¿recuerdas la tabla de Hazen-Williams? Donde te dice el diámetro de tubería que tú hayas elegido, cuál es la velocidad máxima que va a obtener para ver tu galonaje y también te dice a un lado cuál es la pérdida de carga que tienes cada 100 pies. Tú tienes que ver cuántos pies tienes de media y según la tubería de media y la cantidad de pies, sacas cuál es la pérdida de carga de esa parte. Y luego lo haces igual con 3/4 y con todos los tramos de tubería, vas viendo cuál es la pérdida de carga y los vas sumando. Pero desde el aspersor hasta el equipo de bombeo, no hasta la tubería principal, hasta el equipo de bombeo. Sacas cuál es la carga total hasta allá. Si tienes duda de otro aspersor, sacas lo mismo de aquel aspersor y lo sumas. Tú sumas cuál es la cantidad de presión que necesita ese aspersor y le sumo la pérdida de carga que va a tener hasta el equipo de bombeo. Y esa va a ser tu necesidad de carga en el equipo de bombeo. Entonces con eso tú ya puedes sabes cuál es la carga, sabes cuál es el gasto que requieres, la capacidad eléctrica también, y ya viste el lugar. Con esos datos tú ya puedes ir con tu proveedor de bombas y le dices, necesito una bomba, ya sea horizontal, centrífuga o sumergible, que sea 220 monofásica, por ejemplo, o el voltaje que tenga disponible, y necesito esta carga con este gasto. Y él te debe ayudar a buscar, o tal vez tú la puedes buscar también en el catálogo, pero deben de encontrar la bomba que la curva pase por donde tú quieres.
Y así de sencillo es como se calcula una bomba. Buscas la carga, buscas el gasto, ves la capacidad o la disponibilidad eléctrica que tienes, dónde la vas a instalar y con eso vas con tu proveedor de bombas. No te puedo decir cuál bomba porque todas las marcas son totalmente diferentes, pero con eso es más que suficiente. A un vendedor de bombas le facilitas la vida, tú le dices cuál carga, a cuál, si le dices, oye, tengo una bomba y pues son para 3 aspersores y no te vas a saber decir nada. Pero si vas y les necesito una bomba que maneje 100 litros por minuto a 50 libras, pues él ya te puede dar eso. Pero, ojo, hay muchas bombas que tienen en la etiqueta una información sobre el caudal, pero a veces bajo ciertas circunstancias que no son las reales. Entonces, no te guíes por la etiqueta de la bomba, guíate por la curva, siempre la curva. Y bueno, pues así calculamos un equipo de bombeo. ¿Verdad que no está tan difícil? Nos vemos en el siguiente tema.